De verdad que para mí es un honor, un placer estar en esta casa. Me siento como si fuera mi casa de adoración y doy gracias al Señor por este momento. En el día de hoy mi esposo Misael no pudo acompañarme, teníamos varios compromisos a la misma hora, entonces ahí decidimos entonces poder dividirnos, pero él les envía saludos y nuestro bebé también, nuestro hijo, que ya no es un bebé, ya tiene 6 años y sí ha crecido rápido y él también les envía saludos. Pero esta noche es una noche especial. Esta noche es una noche especial. No porque yo esté aquí. Eso no hace la diferencia. La diferencia está porque Dios nos ha convocado a usted y a mí a este lugar santo. Creo que si va a decir un amén, un aleluya, dígalo desde lo profundo de su corazón. Yo creo que lo especial es porque el Espíritu de Dios nos ha ayudado y nos ha protegido para estar aquí en esta noche. Yo sé que va a ser especial porque la presencia de Dios está en este lugar. En esta noche yo quiero hablar con ustedes y no es una conversación, pero sí es algo que quiero dialogar y poder hablar en esta noche con la visión que ustedes están teniendo para este tiempo. Quiero orar primero y yo quiero que en esta noche yo estaba orando y pido a Dios que desde la persona que está allá atrás hasta nosotros que estamos aquí adelante, todos podamos estar en un mismo sentir y en una misma unidad. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros, y digo a veces, pero se da mucho, hay que arrebatar y provocar cosas. Y si nosotros queremos que algo suceda en esta noche, y estuvo sucediendo con la alabanza, tenemos que provocar un ambiente donde aquí la presencia de Dios se siga sintiendo de una manera libre en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, hemos orado en el inicio de este servicio, pero yo quiero orar para esta palabra que tú pusiste en mi corazón. Y yo quiero declarar una vez más que su presencia está en este lugar. Su poder, que su Espíritu Santo está aquí moviéndose de una manera libre en esta noche. Neutralizamos todo plan del diablo ahora en el nombre de Jesús. Todo demonio, toda potestad que ha sido enviada ahora se devuelve como boomerang al infierno en el nombre de Jesús. Señor, abre los cielos para nosotros en esta noche, en este lugar santo. Abre los cielos para nosotros en esta noche. Danos sabiduría, entendimiento. Sopla de su Espíritu Santo en nosotros en esta noche, ahora, aquí, en este momento. Por su misericordia, por su amor infinito para con nosotros. Hablo la palabra con toda libertad, con la autoridad que me has dado, pero para provocar una transformación en mis hermanos y hermanas en esta noche y aquellos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, aquí está sucediendo lo que tú has dado para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. En esta noche yo quiero hablar a ustedes bajo el tema la comunidad de creyente en acción. La comunidad de creyente en acción. Y yo quiero que nosotros busquemos en el libro de Marcos. Voy a estar trabajando con algunas citas bíblicas, no solamente con esta del libro de Marcos capítulo 3 del versículo 14 y 15. Voy a estar tocando también en el libro de los Hechos y un versículo en el libro de Efesios. Pero voy a estar dando algunos puntos desde Jesús, el llamado con sus discípulos, la iglesia primitiva y la palabra que Dios tiene todavía para nosotros, la iglesia de hoy en este tiempo. El libro de Marcos capítulo 3 del versículo 14 y 15. Y esta narrativa que Marcos nos da, nos habla
acerca de la elección de los 12. Nosotros sabemos que Jesús, para poder comunicar el evangelio de una forma estratégica en nosotros, los seres humanos, hubo una elección de 12 discípulos. Y en esta noche yo quiero comenzar por esta parte. Marcos capítulo 3, en el versículo 14 y 15. Si usted quiere estar sentado, si usted quiere ponerse de pie, usted lo puede hacer en reverencia a la palabra del Señor. Dice así. Marcos capítulo 3, del 14 y 15. Voy a leer el 13 también. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pueden sentarse. Marcos nos presenta un momento crucial en el ministerio de Jesús, la formación de su comunidad de discípulos y el inicio de su misión de predicar. Algunos asuntos. La primera es la comunidad de discípulos. Esa formación donde nosotros podemos ver cómo Jesús tomó a estos 12 hombres para una misión específica, pero al mismo tiempo también podemos ver en este libro de Marcos capítulo 3, ¿verdad? En estos versículos del 14 y 15, la misión de predicar el evangelio que Jesús también le estaba dando a estos 12 discípulos o a estos 12 hombres, y también sanar a los enfermos. Para comprender nosotros plenamente este significado, vamos a ver algunos puntos y contextos históricos donde se desarrolló y cómo nosotros podemos entender que el llamado de Jesús a los 12 discípulos también dio un inicio de una comunidad de creyentes en acción. En ese tiempo, en Galilea del siglo después de Cristo, hubo una ocupación romana donde se desarrolló y donde se inició y donde Jesús comenzó a llamar y llamó a sus discípulos fue en medio de una ocupación romana. Judea era una provincia romana bajo el gobierno de Poncio Pilato. Hemos leído esto. La presencia romana influía en la vida cotidiana, la economía, la política y la religión del pueblo judío. El pueblo judío no estaba en una libertad total, sino que el pueblo judío se estaba desarrollando en medio de podemos llamar de una opresión por parte de la ocupación romana. Esto también influía en su vida cotidiana, en la economía, en la política y en su religión. Era la sociedad actual en el cual Jesús llamó a sus discípulos. Pero también en esa misma sociedad actual, también el pueblo tenía una idea de un Mesías, de alguien que venía, ese rey que venía para libertarlo a ellos de esa opresión romana, lo cual nosotros podemos entender que la llegada del libertador no era en el mismo concepto que el pueblo estaba esperando, que el pueblo judío estaba esperando, pero sí era en el concepto y en la descripción de la misión de Dios para el pueblo de Israel y para nosotros los gentiles, para la humanidad, conocer quién era Jesús y quién era aquel que lo había enviado. Al mismo tiempo, ¿en qué contexto Jesús llamó a sus discípulos? También a sus primeros discípulos, a sus primeros 12 discípulos, había una diversidad religiosa, había una diversidad de creencias, habían muchas filosofías, habían muchas creencias. Las personas no solamente tenían una línea de creer, sino que siempre estaban escuchando filosofías nuevas en el cual ellos podían ser atraídos en sus creencias y en su fe. Pero en medio de ese contexto vemos el ministerio de Jesús, que pudo tocar, llamar, escoger a 12 discípulos. Vemos a un Jesús de Nazaret, como sabemos, un judío galileo, que fue enviado a nosotros para predicar el mensaje de arrepentimiento, amor al prójimo y el reino de Dios.
Pero vemos aquel que llamó y convocó y escogió a esos 12 discípulos, que era un Jesús que también hacía milagros y sanidades, como lo acabamos de leer, cuando Él les dijo a ellos cuál también iba a ser su función, iba a ser su llamado. Jesús realizaba milagros que demostraban su poder divino y atraían a las multitudes. Y Jesús también, al llamar y escoger a sus discípulos, lo escogió en un ambiente en el cual enseñaba. Ustedes saben por qué los discípulos pudieron conocer acerca del reino de Dios, porque Jesús les enseñó los misterios del reino de Dios. La enseñanza siempre ha estado desde el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Nosotros no solamente somos enseñados cuando ustedes vienen y escuchan un sermón. Todo lo que nosotros creamos, los grupos pequeños, los departamentos, los ministerios, tienen esa razón de ser, de enseñarnos acerca de quién es Dios. La enseñanza es parte de la transformación del ser humano. La enseñanza divina trae libertad al ser humano. La enseñanza acerca del reino de Dios trae libertad y transformación al ser humano. La enseñanza acerca del reino de Dios trae arrepentimiento, trae transformación, trae libertad, trae reconciliación con nuestro Padre Celestial. Por eso en el ministerio de Jesús, y Él le enseñó a sus primeros 12 discípulos, la enseñanza fue parte de lo que Él quería que ellos continuaran aún después que Él no estuviera. Pero en este libro de Marcos, en esta narrativa, vemos que Jesús ha llamado a este grupo de hombres para que sean sus discípulos. Y era una formación de comunidad. Antes de ellos ser llamados, ellos no tenían ni idea lo que iba a significar ser una comunidad divina escogido por el Hijo de Dios. Los discípulos no solo eran seguidores, sino que formaban parte de una comunidad unida en torno a Jesús. Ser seguidor es una parte de nosotros, pero pertenecer a nuestra comunidad de creyentes como iglesia y desarrollarnos y formarnos y crecer también es parte de nosotros como discípulos de Jesucristo. Misión y autoridad, también vemos que Jesús le delegó a los escogidos. Jesús le da a sus discípulos la misión de predicar el evangelio. Y aquí a veces nosotros tenemos que describir un poco esto, porque todavía nosotros nos encontramos con que el predicar el evangelio es solamente para los líderes, para algunas personas, y no leemos y entendemos bien la Biblia. Porque el predicar es para aquel que es discípulo o discípula de Jesucristo. Y lo vamos a ver más adelante. Sanar a los enfermos. Esta misión implicaba enfrentar la oposición de las autoridades religiosas y políticas. Misión y autoridad. Comprensión del mensaje de Jesucristo. Los 12 discípulos también tuvieron que comprender el mensaje de Jesucristo. También tuvieron ellos que entender el mensaje y la relevancia que este mensaje llevaba en ese tiempo. Motivaciones de los discípulos también vemos ahí en estos 12 primeros discípulos de Jesucristo. Ellos tenían la motivación de seguir a Jesús por las razones que ellos aceptaron su misión. Seguir a Jesús nos lleva a aceptar la misión de Jesús. Seguir a Jesús, seguir la cruz de Jesús nos lleva a aceptar la misión de Jesús. Y la misión de Jesús es la misión del Padre. Y nosotros estamos llamados a seguir la misión del Padre. Y en este momento también yo quiero leer Hechos capítulo 5 versículo 12. No tiene que ponerse de pie, solamente escuche esta parte de Hechos capítulo 5 versículo 12. Cómo la esencia y la parte de comunidad que inició con los discípulos en el llamamiento
cuando fueron escogidos por Jesús, trascendió la sociedad, el momento, trascendió los desafíos humanos y vino también a ser parte de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 5, versículo 12, nos muestra una comunidad, una iglesia, una comunidad de creyentes vibrante en acción. Y ahí vamos poniendo algunos puntos que podemos agregar de lo que nosotros comenzamos a ver con Jesús y sus discípulos. Una comunidad cristiana de creyentes que vibraba en acción, realizando señales y prodigios. Vibraba en acción, accionaba, y el accionar los llevaba a ellos a realizar en el nombre de Jesús señales y prodigios por el poder del Espíritu Santo de Dios. Para comprender la profundidad de lo que nosotros vamos a leer en este capítulo de Hechos 5:12, voy a explicar un poco de lo que podemos nosotros entender. Hechos capítulo 5:12. Por lo tanto, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Esta porción se desarrolló. Esta realidad de la iglesia primitiva se desarrolló en Jerusalén en el siglo I después de Cristo, en el centro del judaísmo. Jerusalén era la capital religiosa y cultural del judaísmo, donde se encontraba el templo y residían los líderes religiosos. Ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia primitiva, formada como una comunidad de creyentes con una identidad específica, con una misión específica, con una descripción única en ese grupo de creyentes que creían en el único Hijo de Dios. Pero esa misma comunidad de creyentes, la iglesia primitiva, también se enfrentó a persecuciones. Enfrentaba oposición, enfrentó persecuciones por parte de las autoridades judías que no aceptaban las enseñanzas de Jesús. Pero vemos que anterior a esto, y la historia, este contexto que trabaja esta parte, nos lleva también a poder pensar y hablar acerca del rol del Espíritu Santo de Dios en este momento de la iglesia primitiva. Una iglesia que vivió un nacimiento, el Pentecostés, ese derramamiento del Espíritu Santo de Dios, ese empoderamiento en el Espíritu Santo de Dios para predicar, sanar y realizar milagros. Pero también una unidad en la diversidad y en la diferencia de cada persona, en su personalidad, en su carácter, en la forma que también ellos pensaban. Pero no obstante, podemos conectar con Marcos capítulo 3, porque también en este momento la iglesia primitiva, como comunidad de creyentes, realizó milagros y prodigios. Los apóstoles realizaban señales y prodigios como sanidades, expulsiones de demonios, y demostraban el poder de Dios. Testimonio audaz. Todo el mundo supo que había un grupo que transformaba y trastornó las sociedades entonces.
Pero hubo un crecimiento histórico de la iglesia primitiva. Hubo ese crecimiento rápidamente que atraía a personas de diferentes clases sociales y también de diferentes religiones para que conocieran al único Dios verdadero. Hubo una comprensión del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero hubo un valor de comunidad en medio de la iglesia primitiva. Y esto nos lleva a nosotros a poder entender que todos estos puntos provocó un impacto del evangelio en medio de esa sociedad. Una transformación donde el evangelio se vivía cada día tal y cual es. No había nada que ocultar porque el evangelio de Jesucristo fue conocido en ese entonces en la iglesia primitiva. No solamente por aquellos que estaban en una clase social menor, sino también por los reyes, por aquellos que estaban en autoridad, por todo el mundo que estaba en ese entonces, en ese lugar donde la iglesia primitiva se movía. Jerusalén, Samaria, Judea. ¿Dónde más? ¿Dónde? Y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor. Si nosotros comenzamos a entender estos dos panoramas que yo les he traído en esta tarde. Número uno, cuando Jesús escogió sus 12 discípulos, primeros discípulos, ¿cómo definió, cómo pudo estructurar y para qué lo llamó? Pero también si nosotros podemos conectar y entender la esencia de comunidad de la iglesia primitiva, una comunidad de Dios, una iglesia, una razón, algo con razón de ser de la misión de Dios, nosotros vamos a poder entender esto que yo les voy a hablar ahora. Indiscutiblemente, y puede pasar, que crisis pueden llegar a donde hay y donde existe una comunidad de creyentes. Porque muchas veces perdemos la visión y la misión, no mía, sino la visión y la misión de usted y la mía dada por Jesucristo. Y si ustedes y yo no entendemos quién nos llamó y quiénes nosotros somos, vamos a estar siempre sin entender la visión y la misión dada por Dios a su iglesia. Principios bíblicos. La fidelidad a las enseñanzas de Jesucristo. Si nosotros no podemos comenzar disciplinadamente, oigan esto, a estudiar, a entender, a vivir la palabra de Dios, nosotros vamos a estar en una crisis espiritual que no nos va a dejar ser una comunidad divina saludable. No es posible que nosotros podamos creer que yo voy a comer mi comida espiritual cuando yo vengo a la iglesia. Entonces usted nunca ha entendido lo que la palabra de Dios dice sobre usted como discípulo y discípula. No es posible que yo pueda nutrirme de videos de YouTube o Instagram o un libro, una revista. Entonces usted no ha entendido qué significa ser un discípulo de Jesucristo conforme a la palabra de Dios. Principios bíblicos. La fidelidad a las enseñanzas de Jesucristo es uno de los fundamentos de la comunidad de creyentes. Desde los niños hasta el que tiene más años en esta iglesia y en todas las iglesias, y yo me incluyo también, debemos leer, enseñar, vivir, entender, meditar, estudiar la palabra de Dios.
La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios trae libertad. La palabra de Dios trae transformación. Yo voy a ser y yo soy lo que la palabra de Dios dice de mí mediante, porque es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios ha dicho de mí y eso yo soy. Pero yo tengo que tener principios bíblicos y esto me va a llevar a una disciplina. Y ustedes saben que en este tiempo es muy difícil disciplinarnos en el área espiritual, porque yo voy a tener una disciplina en todas las otras áreas, menos en lo que trasciende este mundo físico cuando ya yo no esté aquí viviendo. Yo voy a tener tiempo para ir para el gimnasio, yo voy a tener tiempo para estar con mi celular, yo voy a tener tiempo para ir al parque, yo voy a tener tiempo para estar con mis amigos, yo voy a tener tiempo para ir de compra. Digan amén. Digan amén. Pero menos tiempo voy a tener para alimentar lo que trasciende este mundo físico. Nosotros tenemos que tener disciplina, hermanos y hermanas. Miren, se lo digo bajo el temor de Dios. Tenemos que disciplinar nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Lo primero tiene que ser Dios en mi vida. Lo primero tiene que ser mi búsqueda, la lectura de la palabra de Dios. El yo poder entender, hermanos, que este mundo físico pasa y lo que trasciende es lo espiritual. Pero cosas también que traen crisis espirituales que yo no puedo entender ni hacer vida de comunidad y que no puedo provocar una comunidad saludable es no tener valores comunitarios sanos. Y los valores comunitarios sanos es el amor, es la justicia, es la paz, es la unidad. Es valorar a mi hermano y a mi hermana, no importa el color, no importa la nacionalidad, no importa su estatus social, no importa si sabe leer o escribir, no importa si fue a la escuela o no, no importa si es profesional o no. Tengo que tener valor porque es creación de Dios y lo creado por Dios, incluyéndome a mí, tiene un valor especial. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros hablamos, miren por qué, cuando nosotros hablamos de grupos, de formar grupos, de células, piensa en seres humanos. Eso no es algo material, eso no es físico. Piensa en seres humanos, piensa en usted, piensa en mí. Somos seres humanos, tenemos valor, soplo de vida, creados a la imagen de Dios. ¿Qué más usted quiere? No hay otro como usted. Usted es especial, usted vale, usted es único. Dios lo creó, Dios la creó. Y el formar células para estudiar la palabra de Dios, estamos hablando de seres humanos. No podemos escatimar absolutamente ningún recurso de la iglesia para alcanzar al ser humano. Y ustedes tienen muchos recursos, bella iglesia, pastores ungidos por el poder de Dios. Iglesia, vamos a formar grupos de seres humanos, grupos que necesitan y que necesitamos crecer. Disciplinas espirituales. Si no tenemos disciplinas espirituales en nuestras vidas, provocamos crisis en nuestra comunidad. ¿Y cuáles disciplinas son esas? O regla de vida, o hábitos positivos, nuevos hábitos. Usted puede colocar ahí la otra palabra. La oración. La oración. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran creyentes antes de yo nacer. Por misericordia de Dios, Misael también es hijo de pastores todavía. Y la oración siempre yo he escuchado que ha sido un tema que la iglesia dice, no vienen a los servicios de oración, qué difícil. ¿Por qué no vienen? Y los servicios de oración siempre los 2, los 3, los 4. ¿Saben por qué la iglesia no se llena en un servicio de oración? Porque no hemos entendido qué es la oración.
Si entendiéramos qué es la oración desde la perspectiva bíblica, no hubiera espacio vacíos en los servicios de oración. La oración es hablar con Dios, pero la oración es la manifestación del poder de Dios. La lectura de la Biblia, otra vez vuelvo y le digo, el ayuno. No es posible que si miles y miles y miles de personas en nuestros días hacen un ayuno intermitente para rebajar, para un detox, para perder peso, la iglesia no puede ayunar para provocar que el reino de los cielos se manifieste en este lugar o en lugares donde está la iglesia de Jesucristo en el mundo. El ayuno, la oración, disciplinas espirituales, la adoración. La adoración de la iglesia no es solamente venir y cantar, esa alabanza, esa adoración. La adoración de la iglesia es el shalom del reino de Dios en medio nuestro. Es la paz, la justicia, es el poder de Dios. Como el pueblo de Israel lo entendía, ese shalom de Dios es el que cada uno de nosotros nos integremos con nuestros dones para poder servir a Dios. Pero ¿a qué nos llama el Señor? No a que nosotros podamos tener una crisis espiritual que no podamos ser ese modelo de Marcos ni de Hechos de la iglesia primitiva ni de los primeros discípulos, sino que Dios nos está llamando, como dice Efesios capítulo 3 del 16 al 17. Y reconociendo que nosotros somos el pueblo de Dios y nos hace un llamado especial. Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria de Dios, ¿verdad? El ser fortalecido, nosotros fortalecidos en el poder interior de su Espíritu Santo, a fin de que Cristo habite en vuestros corazones por la fe y arraigados y cimentados en el amor de Dios. Esto provoca que nosotros podamos tener y contrarrestar cualquiera de estas cosas que yo mencioné anteriormente que provocan una crisis en medio de nosotros como comunidad de creyentes, ¿verdad? Esto provoca lo que dice Efesios capítulo 3, 16, 17, un llamado a la fortaleza interior y la presencia de Cristo en nuestros corazones. Número 2, ese poder interior del Espíritu Santo que nos ayuda también a conocer las promesas de Dios en nuestras vidas. Número 3 también, ese poder del Espíritu Santo que significa que y podamos entender que al Cristo habitar en nosotros, nosotros podamos vivir por la fe. Pero Efesios también nos dice en este versículo que podamos experimentar la presencia de Dios en nuestros corazones, arraigados y cimentados en el amor de Dios. Iglesia, es para nosotros poder seguir creciendo, entendiendo nuestro rol de comunidad de creyentes, pero ver también esta manifestación que la Biblia nos dice. La iglesia en acción, una comunidad divina que refleja quién Dios es a través de nuestras vidas. Y algunos elementos fundamentales para nosotros. Y miren, ahora me estoy dando cuenta. Y le dije que este es un mensaje, pero más quiero dialogar porque Dios puso estas palabras en mi corazón. He visto solo algunos hermanos escribir, algunas están tomando notas. Es importante tomar notas también, hermanos, de los sermones, de las enseñanzas que damos aquí en la iglesia para poder ustedes luego en oración volver y poder estudiar estos puntos. Una comunidad de creyentes para combatir cualquier crisis espiritual que nos destruya debe tener elementos fundamentales y poder entender quiénes somos. Nosotros tenemos liturgia. ¿Qué es la liturgia? Esto que nosotros estamos haciendo, este culto público, es oficial de la iglesia, donde se celebra y podemos entender en comunidad, adorar a Dios juntos. Pero esta noche yo le quiero decir lo que el Espíritu de Dios me dijo a mí orando y estudiando esta palabra.
Este culto de adoración a Dios no es solamente para nosotros venir, cantar y escuchar. El Espíritu de Dios me decía que este servicio y los servicios de nosotros son para que haya una manifestación del poder, de los milagros, de las sanidades en medio nuestro. Va a ser una monotonía si nosotros seguimos viniendo a cantar, a sentarnos y a escuchar un sermón. Eso no fue lo que vimos ni cuando los discípulos ni en la iglesia primitiva en Hechos. Decía que habían sanidades, que habían milagros, que habían liberaciones, que huían los demonios. En cada servicio tiene que haber una manifestación del poder de Dios. Y ahí entonces nosotros comenzamos a ver que este asunto tiene que arrancar, porque tiene que comenzar en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque esto es más que venir y usted poder cantar, adorar a Dios, que sí es una liturgia, es un culto que preparamos para Él, es una adoración, es un mensaje, pero aquí los enfermos se tienen que sanar. El que vino endemoniado tiene que tener liberación. El que vino cautivo tiene que tener liberación en el nombre de Jesús. El que vino con la mente trastornada tiene que recibir bajo el poder del Espíritu Santo orden en su mente y en su corazón, en el nombre de Jesús. Y otro elemento fundamental de nosotros como comunidad es la coinonía. Y es verdad que nosotros como hispanos nos gusta la coinonía porque somos colectivistas, tenemos una cultura colectivista, es verdad. Pero esta coinonía que nosotros vemos que comenzó con los discípulos en Marcos cuando Jesús los escogió y que también trascendió con la iglesia primitiva, es una coinonía bajo la unidad del Espíritu Santo de Dios. Es una unidad espiritual, es una vida compartida de los creyentes manifestado en el amor fraterno, es un apoyo mutuo en la oración en común. Entonces, cuando mi hermano me miró mal o me pisó o dijo algo detrás de mí y me hirió mi corazón, yo no huyo del lugar. Y si yo voy a correr, corro al trono de Dios, porque mi corazón tiene que perdonar y tiene que sanar. La coinonía hace que haya una unidad espiritual, un amor mutuo entre nosotros como creyente. Y entonces yo voy a aprender a amar a mi hermana y a mi hermano. No importa lo que me haga, yo voy a aprender a perdonar bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Coinonía, unidad espiritual, amor fraternal, amor por mi prójimo. Y es que eso me hace a mí estar juntos y en armonía, como dice la palabra de Dios, con mis hermanos en la fe. Diaconía, otro elemento de nosotros como comunidad. Lo vimos desde que Jesús escogió a sus 12, y también en la iglesia primitiva, ese nacimiento bajo el poder del Espíritu Santo, hubo esa diaconía, ese servicio social de la iglesia, ese servicio por una justicia bíblica, esa promoción de la justicia divina, donde nosotros podemos decir: hay esperanza en medio de este mundo perdido. Donde la iglesia se puede levantar y decir: hay esperanza en el nombre de Jesús. Donde la iglesia se puede levantar y decir: en el nombre de Jesús la sociedad se transforma. En el nombre de Jesús, donde hay maldad, llega la luz. En el nombre de Jesús las tinieblas tienen que huir. Porque sabemos, como dice la Biblia, que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero Dios vino, el poder de Dios está para nosotros llevar redención a las naciones. Las sociedades de hoy en día necesitan recibir redención, sanidad en el nombre de Jesús. Estamos viviendo en medio de sociedades destruidas, familias destruidas. Ustedes saben que lo que forma sociedades son las familias. Y estamos viviendo en medio de un mundo trastornado, un mundo en dolor y en desesperación, iglesia. La iglesia debe levantarse.
La iglesia debe moverse bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene que creer en el nombre de Jesús, que Dios nos ha llamado a predicar, a orar por los enfermos, a llevar sanidades, a proclamar el año agradable para nuestra sociedad, pero también para que sean liberados en el nombre de Jesús. Y ese querigma, esa proclamación del evangelio, compartir el mensaje de Jesucristo. Y no es un solamente Cristo te ama y usted sigue caminando. No. Miren, en Mateo 28 Jesús enseñó a sus discípulos, ellos son discípulos y ustedes tienen que ser discípulos. El querigma, la proclamación del evangelio, nos lleva a nosotros a ser discípulos. Y ustedes saben, hacer discípulos es como parir. Y las mujeres sabemos qué es eso. Es dolor. Es sentir esa compasión. Ustedes saben lo que es compasión. Sentir el dolor de otro. Dice, cuando Jesús miraba a su alrededor y caminaba por las aldeas y veía compasión, ¿qué dice eso? Que veía el dolor, veía la desesperación, los gritos de que ayúdenme, socorro. Bendito sea el Señor. La proclamación del evangelio es para ser discípulos en las naciones. Iglesia, tenemos que levantarnos para ser discípulos en las naciones. El querigma, la proclamación del evangelio, deja establecidos seres humanos libres, transformados. Aleluya. Donde se ve la redención, la justificación, el perdón de pecado. Nosotros somos una comunidad que estamos compuesta por hombres y mujeres perdonados por la sangre de Jesucristo. Y ese mismo perdón es el que nosotros tenemos que llevar a esa comunidad, a la sociedad que está sin perdón, desesperado, en angustia y en dolor. La iglesia nunca puede ser indiferente a la realidad de la sociedad. Porque la realidad de nuestras vidas en el día a día es esa sociedad afuera que nos está esperando. Tus hijos, mis hijos, mi familia y yo mismo, usted mismo está viviendo en medio de esa sociedad. La proclamación del evangelio lleva una palabra de vida, de verdad. Lleva liberación y lleva el establecimiento del reino de Dios en las naciones. Aleluya. Y está la didache, otra vez volvemos con la enseñanza de doctrina, es otro fundamento de nosotros como comunidad. La enseñanza, discipulando los miembros. Cuando proclamamos, el pastor dijo, la cosecha que tenemos que tomar, la cosecha está lista. Lo dice la palabra de Dios, la cosecha está lista, iglesia. Despierta porque la cosecha para esta iglesia está lista. Te está esperando a ti, te está esperando a ti, te está esperando a ti. Dígale a su hermano, te está esperando a ti. Dígale a su hermano, voltéese y dígale al que está al lado, atrás, a su derecha, izquierda. La cosecha te está esperando a usted, lo está esperando. La enseñanza de la palabra de Dios, discipulando. No podemos ser creyentes sin ser discípulos. Oigan, no podemos ser creyentes sin ser discípulos. Mire que el Espíritu de Dios está hablando. Yo siento el poder de Dios en esta noche. Yo siento el poder de Dios en esta noche. No hay creyente sin que sea discípulo lavado por la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos que formar hombres y mujeres, niños, adolescentes, ancianos, que conozcan al único Dios verdadero. Basta ya, iglesia, de nosotros estar cómodos y estructurar el evangelio a nuestra manera y a nuestra forma. Basta ya.
debemos nosotros dar lugar al Espíritu Santo de Dios que nos hable y nos enseñe cómo se vive el verdadero evangelio. Basta ya de escuchar patrones humanos que digan cómo hacer el evangelio. Aquí tenemos que... Yo siento poder de Dios en esta noche. Déjenme decirles, los que están atrás, adelante, hay poder de Dios en esta noche. Dios está hablando en esta noche. La iglesia tiene que aprender a ser iglesia bajo el poder del Espíritu de Dios, enseñado por el mismo Dios, por su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Lo otro, el último elemento de nosotros, fundamentales como comunidad, martiria. Y es ese testimonio de fe, viviendo una vida coherente en las enseñanzas de Jesucristo. Viviendo una vida coherente en las enseñanzas de Jesucristo. Y es que cuando la palabra de Dios me dice a mí que ame a mi hermano, yo debo ser coherente con la enseñanza bíblica que Jesús me dice aquí en su palabra. Y es que cuando la palabra de Dios me dice que como discípulo toma la cruz y sígueme, es que sí. Van a venir pruebas. Claro que sí. Voy a ser probada. Claro que sí, usted va a ser probado. Y tal vez zarandeado. La vulnerabilidad va a venir y va a tocar puerta a nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque en la vulnerabilidad de la cruz, en la vulnerabilidad de la cruz, murió Jesús para perdonar mis pecados y tus pecados y darnos vida eterna. Pero en esa vulnerabilidad y en el dolor de la cruz se manifestó el poder de Dios, donde no quedó en la muerte, sino que al tercer día resucitó Jesús de Nazareno. Y resucitó para darte y para darme vida eterna. Resucitó para libertarme. Resucitó para sanarme. Resucitó para transformarme. Resucitó para hacerme una mujer digna, para hacerte un hombre digno. Y si en tu familia no había un nuevo patrón divino, en usted ha comenzado una herencia nueva. En usted ha comenzado, aleluya, una generación de vida. Y eso es tener coherencia con la palabra de Dios, con el evangelio de Jesucristo. Es creer. Es creer. Es creer. Es promesa contra todo diagnóstico o pronóstico. Es promesa. Es palabra de Dios viva en nuestras vidas. Eso es creerle a Dios. Es creer que aunque usted no vea, es creer lo que Dios ha dicho de usted. Es creerle a Dios. Es creerle que Él ha dicho palabra de vida para nosotros y Él cumplirá su palabra. Es creerle a Dios. No importa los tiempos, no importa los momentos, pero la iglesia tiene que creerle al único Dios verdadero. Es creerle a Dios inmutable, al único Dios verdadero, al eterno, al soberano, al que creó los cielos y la tierra, al que fue, al que es y al que será por los siglos de los siglos. Es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Y esos son puntos fundamentales de nosotros como iglesia, como comunidad de creyentes, que debe ser manifestado en nosotros cada día. Y todo esto, lo que yo he dicho hasta ahora, lo que hemos visto en la palabra de Dios, nos va a ayudar a nosotros poder y avanzar en la visión que ustedes tienen
como célula de grupos. Y recuerden, cuando escuchen célula, ustedes comienzan a ver la cara de seres humanos que pertenecen a cada uno de esos grupos. Seres humanos lavados por la sangre de Jesucristo, aleluya. ¿Y dónde yo quiero entonces conectar esto con la visión que ustedes tienen? Y es que a través de los grupos celulares o los grupos pequeños o grandes, porque uno dice grupos pequeños, pero célula, pastor, es conforme al tamaño que Dios le dé a ustedes. Y así como Dios es grande e inmenso, sus células serán multiplicadas y serán grandes. Ustedes en esos grupos compartirán las experiencias espirituales de ustedes en cada día. Ustedes se animarán mutuamente. Ese apoyo, ese aliento se van a acompañar en las realidades vividas cada día de cada uno de ustedes. Pero ustedes también van a compartir y van a ser accountable, van a rendir cuentas en el sentido cómo está, en qué te ayudo, cómo puedo guiarte. Pero al mismo tiempo ustedes van a estudiar la palabra del Señor. Pero también como célula ustedes van a servir al mundo, a la sociedad que les está esperando. Irán, tomarán su cosecha y la traerán a esta casa de restauración y de vida. Ponte de pie, iglesia. Yo quiero que todos se pongan de pie, a menos que usted tenga una situación en su cuerpo. Pero hay poder de Dios. Y yo no quiero que este mensaje quede algo que se dijo en esta noche y que ya pasó. Porque el Espíritu de Dios me decía una y otra vez: tiene que ocurrir milagros, tiene que ocurrir sanidades, prodigios, y debe haber una manifestación del poder de Dios. Y no vamos a continuar iguales. El altar está abierto en esta noche. No te voy a tocar, sino que la presencia de Dios está en este lugar. Te invito a que en este momento comience a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Algo que marcó la diferencia en la iglesia primitiva fue el poder del Espíritu Santo de Dios derramado en ellos. El Pentecostés, el derramamiento en esa primera vez del Espíritu Santo de Dios, el que ellos pudieran entender y sentir el poder del Espíritu de Dios en sus vidas. Levanta tu mano, iglesia, y comienza a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Aquí hay libertad, porque está el Espíritu de Dios en esta noche. Y el altar está abierto. Y siento decirlo una vez más: yo no voy a tocarte, porque la presencia de Dios está para tocarte. Y yo quiero que vengas y hable. Y el Espíritu de Dios está en esta noche. Sanidades y prodigios, liberación, restauración. Restauración, me dice el Señor una vez más. Restauración, aleluya. Bendito sea el Señor. El altar está abierto. Los que están allá, ven. Fe. Aunque tal vez nunca has pasado, pero ven al altar. Algo que nos une como comunidad es la unidad. Venga, venga hermano, venga hermana, ven, sal de tu asiento y ven.
Hay un llamado. Y aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. En medio de la presencia de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Alza tu mano. Cierra tus ojos. Y comienza a alabar al Dios Todopoderoso. Abre tu boca. Abre tu boca. Habla con tu Creador. Habla con tu Señor. Aleluya. Comienza a alabarle. Aleluya, 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 aleluya. Comienza a alabarle. Comienza a alabarle. Dice la palabra de Dios que debemos alabarlo con címbalo, con júbilo, alabarle, abrir nuestros labios, abrir nuestros labios para alabarle, abrir nuestros labios, que se escuche tu voz. Así que se escuche tu voz en este lugar, aleluya. El Espíritu de Dios está aquí. Que se escuche tu voz en este lugar. Habla con tu Señor y tu Creador. Abre tu boca y habla con tu Señor y tu Creador. Sopla, Espíritu de Dios, sopla, sopla, sopla. Sopla, 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 sopla. Se manifiesta el poder de Dios en este lugar. Sopla, Espíritu de Dios, sopla, sopla, sopla. Sopla, 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 sopla. Ahí está, ahí está. Abre tu boca y alaba al Señor. Abre tu boca y alaba al Señor. Sopla. Sopla, 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 sopla. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Sopla, 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 sopla. Ahí está el poder del Espíritu de Dios. Ahí está el poder del Espíritu de Dios. Sanidades, prodigios, liberación. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sopla. Sopla, Espíritu de Dios. Manifiesta tu gloria y tu poder. Manifiesta tu gloria y tu poder. Ahí está, ahí está. Comienza a hablar las lenguas que el Espíritu de Dios te está dando ahora. Hay sanidades, prodigios, milagros. Aleluya. En esta noche, aquí está el poder de Dios. Sopla, sopla. Comienza a hablar las lenguas del Espíritu de Dios. Sopla. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Comienza a hablar las lenguas que el Espíritu de Dios te está dando en este momento ahora. Sopla, Espíritu de Dios.